Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les quiero presentar mi reflexión sobre el aula invertida. Para esto, vamos a dar respuesta a la primera pregunta que dice, ¿cómo consideras que el aula invertida puede apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje? En mi caso, creo que permite que los estudiantes aprendan a aprender de una manera autónoma y sobre todo a llegar a esa metacognición, promoviendo la colaboración y mejora de su pensamiento crítico, como lo menciona Bergman. Además, fortalece el proceso de hacer que los estudiantes se involucren en alguna actividad que los guíe hacia la reflexión sobre las ideas y sobre cómo las pueden aplicar o utilizar. De tal manera que el aula invertida se vuelve como un aliado estratégico para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. De aprendizaje, como lo comenté anteriormente, por parte del estudiante, pero de enseñanza, porque genera justamente que el docente esté en una continua capacitación y sobre todo tenga más herramientas las cuales pueda utilizar para mejorar su práctica dentro del aula. En la pregunta 2, ¿consideras que si el docente, profesor o facilitador no explica personalmente la clase a sus estudiantes, aprenderán de la misma forma? Para esta pregunta, creo que si los docentes se capacitan de manera integral, podrán apoyarse de este gran apoyo pedagógico, ya que la mayor parte del éxito de tener un aprendizaje significativo para el estudiante depende de las estrategias pedagógicas con las que cuenta el docente. En este caso, al utilizar el aprendizaje invertido, se contará con un gran avance, ya que las instrucciones directas se realizan fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y de manera personalizada. También es importante mencionar que, como toda regla, podría no funcionar para todos los profesores y estudiantes, como tampoco en cualquier nivel y materia. Va a depender completamente, uno, del tipo de profesores que tengamos y también del tipo de herramientas a los que ellos puedan contar y también del tipo de estudiantes. Recordemos que nuestros estudiantes tienen diferentes maneras de aprender y de eso también va a depender mucho el cómo podamos aplicar este tipo de herramientas del aula invertida dentro de las materias. También es importante comentar, desde mi experiencia a nivel licenciatura o posgrado, creo que es una muy buena herramienta porque se optimizan los tiempos, considerando que a veces en estos niveles los programas son muy amplios. Para la pregunta 3, ¿cuáles crees que serían los posibles problemas que el aula invertida pudiera solucionar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y comparto un ejemplo. En esta parte, creo que lo más importante o la principal problemática que nos puede solucionar como docentes es mejorar nuestro tiempo. Normalmente, como docente, el tiempo es una de las variables que si no las manejamos de manera adecuada, es decir, si no planeamos, si no programamos, pues puede estar en nuestra cuenta. Y a veces, aún teniendo una planeación o una programación o hasta secuencias didácticas, se vuelve complicado derivado de lo que comentábamos en la pregunta previa. Nuestros estudiantes tienen diferentes maneras de aprender, entonces eso también a veces se vuelve un punto en contra. Considerando también que, bueno, debemos de cumplir con los objetivos del plan de estudios, con los objetivos del programa de estudios, pero sobre todo lograr que en ese tiempo el estudiante logre un verdadero aprendizaje. Por otro lado, también nos ayuda a resignificar al aula. ¿En qué sentido? Bueno, es darle esta nueva mirada al salón de clases, convertirlo en un espacio ideal para desarrollar experiencias retadoras e interactivas de aprendizaje, en donde el estudiante se sienta muy motivado de llegar al aula y no lo vea como un lugar de opresión o hasta de aburrimiento. El ejemplo que les quiero compartir es el que yo aplico en la clase de finanzas públicas. Ahí solo nos vemos 8 fines de semana, es decir, solo viernes y sábado, con un total de 32 horas al mes. Y en este tiempo debo de cumplir con todo el programa de estudios que normalmente toca 6 grandes temáticas. En este caso, lo que hago es desde el principio del curso, les entrego en un classroom todos los materiales. Tengo una biblioteca, lecturas básicas, lecturas complementarias, ejercicios de práctica y lecturas de reflexión. Y yo divido también las lecturas en dos temáticas, las lecturas básicas, que es como que la parte técnica, teoría, y las lecturas complementarias, que son estos estudios de caso que les pueden ayudar mucho. De tal manera que durante la clase no se revisan conceptos teóricos porque estamos considerando que el alumno
sabe dónde consultarlos o ya los revisó previamente. Y entonces el tiempo efectivo de clase se utiliza para hacer equipos e intercambiar por puntos de vista, revisando casos prácticos o bien ponemos situaciones de una problemática en donde ellos apliquen lo leído o revisado previamente y puedan dar una solución factible. Muchas gracias.